Eh, bueno, que les decía que el encuentro de hoy lo organizamos como en dos momentos. Un primer momento para trabajar lo que sería una experiencia práctica vinculada al consumo, y un segundo momento para abordar, digamos, temas teóricos vinculados con la lectura que habíamos propuesto. Un poco que la tarea o el objetivo que nosotras pensábamos con, bueno, esta modalidad es la que surge de la consulta que hicimos, que fue en la que acordamos todos, pero también pensábamos en esta idea de poder ir relacionando la experiencia que va a contar Laura, vinculada al consumo, relacionar los temas teóricos, los que se cuenten hoy y los que se hayan contado en el primer encuentro, poder ir vinculando todo esto con nuestras prácticas de trabajo y también con nuestra vida cotidiana que está atravesada por el consumo, ¿no? Y por los modelos de consumo y bueno, toda esa situación. Bueno, les aviso de nuevo, pero ya deben haber visto que estamos grabando. Las pautas son las mismas que el otro encuentro, que podamos, apaguemos los micrófonos, pidamos, cuando lleguen los debates, pidamos la palabra para poder escucharnos entre todas y todos. Bueno, ahora Laura Niño nos va a presentar, ella nos va a contar la experiencia de los nodos de consumidores del mercado territorial de la Universidad Nacional de Tucumán, perdón, de Quilmes. Hablando de Tucumán, Salta, de Quilmes, perdón. Así que Laura. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas. Bueno, primero que nada, gracias a Celia, María Laura, Graciela, Eliana por la invitación. La verdad que, bueno, estuve pensando bastante la presentación y bueno, son ejercicios interesantes porque uno puede reflexionar sobre la práctica, ¿no? Que a veces no hay mucho tiempo y, y bueno, creo que han surgido cosas interesantes bueno, que quiero presentarles. Como decía Celia, bueno, yo soy Laura Niño, yo soy docente, extensionista de la Universidad Nacional de Quilmes. Ahí hago parte de un proyecto que lleva muchos años trabajando principalmente en la zona sur del AMBA y en el AMBA, en temas de economía social y solidaria. Este proyecto está trabajando desde el 2006 en el territorio y bueno, desde ahí se ancla todo este proceso que les voy a contar. Yo les voy a compartir una presentación. Acá, ver, presentación. Ahí está. Bueno, en este segundo taller yo les quiero compartir una experiencia que venimos desarrollando desde el 2015, desde la universidad, pero bueno, traté de hacer énfasis en la experiencia de la conformación de los nodos de consumo, ¿no? Que fue la estrategia que nos dimos para construir una red alimentaria donde se integra la producción, la distribución y el consumo organizado. Esta estrategia tiene por nombre mercado territorial porque, bueno, ya vamos a ver que tiene un carácter territorial, ¿no? Principalmente a partir de la conformación de los nodos de consumo, donde desde estos espacios más barriales, locales, se empezó a dar una problematización sobre en dónde compramos, de dónde vienen los productos que compramos, cuáles son esos hábitos que se debían empezar a transformar, ¿no? A partir de un consumo quizás más marcado por la hegemonía del mercado concentrado y bueno, se empezó a dar todo un debate en esta red sobre la problematización y la desnaturalización justamente de hábitos y de prácticas de consumo que estaban muy, digamos, instaladas, ¿no? En las familias particularmente que empezaron a acceder a estos alimentos. Pero bueno, para eso yo quería poderles compartir, porque bueno, Mercado Territorial y los nodos ya tienen 6 años de trayectoria y a veces cuando se muestra muy la foto actual no se termina de entender cómo fue que surgió, por qué surgió, y me parecía importante poder compartir algunos
antecedentes o algunas cuestiones de contexto que hacen a que esta iniciativa, bueno, surja y se pueda sostener en el tiempo. Como les decía, esta experiencia es del AMBA, con las características que tiene el AMBA, ¿no? En términos de densidad poblacional, de organización, tanto en la ciudad como en la zona periurbana, ¿no? Donde se produce principalmente hortalizas. En ese momento nosotros nos empezamos a vincular con algunos grupos de productores, en donde empezamos a observar que, bueno, que las condiciones de comercialización eran totalmente nefastas, ¿no? Para los productores, y había una necesidad de mejorar las condiciones de venta de estos productores, o sea que esa venta valorizara su producción y mejorara las condiciones de sostenibilidad económica de la producción. Pero también nos dimos cuenta que los productores estaban abocados a la producción, que no tenían estructura organizativa ni de estructura, digamos, logística para encarar la comercialización como una actividad, digamos, específica que lo venían desarrollando principalmente los acopiadores. Por otro lado, nos empezamos a vincular con el INTA, principalmente con la Estación Experimental de La Plata, que venía desarrollando procesos con algunos grupos de productores de transición agroecológica, con todo lo que implica eso, ¿no? Más exitosas, menos exitosas, bueno, todo un tránsito de trabajo articulado con las organizaciones, y bueno, fue una articulación, digamos, estratégica, ¿no? En este proceso. Y además en ese momento se contaba con el programa Cambio Rural, donde cada grupo de productor tenía un técnico o una técnica que venía acompañando estos procesos. Bueno, por otro lado, la Universidad Nacional de Quilmes con el proyecto de economía social, que, digamos, innovó institucionalmente con un programa universitario de incubación social, lo cual nos permitía al grupo de docentes que hacíamos parte de este programa que pudiéramos tener horas, digamos, dedicadas a construir procesos de innovación social con las organizaciones, ¿sí? Entonces nosotros teníamos la posibilidad de ser docentes, pero también dentro de nuestro, digamos, de nuestra carga horaria, podíamos desarrollar tareas de articulación y de extensión y de incubación particularmente para poder impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces eso nos dio un marco de trabajo que, bueno, que con el tiempo eso fue variando. Si bien al principio nosotros y nosotras iniciábamos y participábamos del circuito de comercialización propiamente dicho, con el tiempo fue ganando autogestión y nosotros fuimos desarrollando otro tipo de tareas más vinculadas al acompañamiento, ¿no? Y bueno, muy importante, algo vinculado al consumo, es que venían dándose experiencias territoriales de compras comunitarias, ¿sí? Pero estas compras comunitarias era principalmente vecinos o organizaciones sociales, organizaciones políticas, que se organizaban, iban a comprar, por ejemplo, al mercado central o iban a comprar directamente a los productores para después hacer una distribución en los barrios con los vecinos y vecinas. ¿Cuáles eran las características de estas compras? Que tenían mucho de voluntarismo, digamos, ¿no? O sea, de militantes, de personas interesadas, pero que con el tiempo esta militancia y esta voluntad, digamos, de hacer las compras iba decayendo en el tiempo, ¿no? No se podían sostener o a veces no se llegaba con la logística necesaria, o los vecinos no les gustaba, entonces no sostenían la compra. Bueno, como que se daban distintas situaciones que hacían que estas iniciativas no tuvieran, digamos, una sostenibilidad económica y bueno, digamos, de poder sostener inclusive algunos precios más bajos que el mercado, que los vecinos y vecinas, digamos, sostuvieran también las compras. Sin embargo, estas compras comunitarias ya venían dejando, digamos, aprendizajes,
eh, en relación a procesos de organización en los barrios, y ya se empezaba, o sea, ya veíamos que había un interés de comprar distinto, ¿sí? Pero no existían, digamos, en ese momento los mecanismos que facilitaran ese acceso. Entonces, bueno, habían como muchas dificultades. Por otro lado, bueno, surge esto de la comercialización, sin intermediación, de manera directa. ¿Cómo hacer para que esta producción llegue a los nodos de consumo sin esa intermediación? En principio, sin la intermediación del acopiador o de algunos intermediarios que especulan con los alimentos, que pagan mal al productor y que venden muy caro la producción. Entonces, bueno, pensamos algo que tuviera una intermediación, pero que no fuera la intermediación clásica, ¿no? Convencional. Pero nos dimos mucho tiempo de pensar esto de la intermediación sí, la intermediación no, porque bueno, también teníamos los antecedentes de las ferias, ¿no? Que era como el espacio, digamos, ideal de vinculación directa entre productores y consumidores. Entonces, bueno, si existía una intermediación, ¿cómo tenía que ser esa intermediación? ¿Cuáles serían sus funciones? Y, por ejemplo, si el nodo de consumo era un intermediario más o no, ¿no? En este sistema, y cuál iba a ser el rol que iba a cumplir. Y bueno, en ese marco empezamos un proceso de esto de exploración. Nosotros decimos un poco de laboratorio social en el sentido que íbamos explorando formas y bueno, iban saliendo cosas bien, iban saliendo cosas mal. También con antecedentes en el AMBA de comercializadoras que ya desarrollaban estas tareas, pero que solamente trabajaban productos no perecederos. ¿Sí? Acá estábamos hablando de productos frescos, estábamos hablando de hortalizas, estábamos hablando de transición agroecológica, estábamos incorporando un sujeto, un actor que era el productor de hortalizas, que estaba muy cerquita del conurbano, pero donde se desconocía muchísimo de que eso estaba ahí muy cerquita del conurbano y además las condiciones, ¿no? De trabajo y de producción que tenían estos productores. Entonces ahí también se dio todo un proceso de reconocimiento y de conocimiento de ese otro que producía los alimentos que todavía no estaba, digamos, en el mapa mental de estas organizaciones que hacían compras comunitarias, ¿no? Al irse al mercado central principalmente. Bueno, ese fue el contexto, ¿no? De surgimiento de esta iniciativa. ¿Cuál fue la estrategia que se pensó, ¿no? Para dar respuesta, digamos, a estas, o para intentar dar respuesta a estas situaciones? Por un lado, se conformó el equipo para la comercialización, ¿no? Porque nos dimos cuenta que la comercialización es un área específica que implica, digamos, ciertos desarrollos, ¿no? En términos logísticos, en términos comunicacionales, pero esa comercialización, como la pensábamos distinta a la intermediación convencional, teníamos que pensar mecanismos de vinculación entre el productor y el consumidor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué mecanismos podemos tener? Mecanismos comunicacionales, los encuentros que hacíamos en la quinta, pero fundamentalmente nos dimos cuenta que se necesitaba desde la economía social y desde el trabajo asociativo pensar estrategias de comercialización que puedan facilitar el acceso a esos alimentos que en ese momento no estaba facilitado, ¿no? Los consumidores querían, los consumidores tenían ganas, estaban con ya propuestas organizativas, pero no había facilidad en el acceso, ¿no? Y las personas en los barrios trabajan, tienen un montón de cosas, digamos, de la vida cotidiana que necesitaban una red que pudiera facilitar ese acceso. Por otro lado, bueno, fundamental pensar el armado de nodos de consumo
en el conurbano, ¿no? Nosotros empezamos trabajando en zona sur y ahí identificamos dos situaciones. Por un lado, las organizaciones barriales, comunitarias, que repito, ya venían con algunos antecedentes de compras comunitarias, y después vecinos, quizás con intereses más vinculados a la salud, ¿no? A comer más sano, a comer productos sin agroquímicos, de saber la procedencia de los productos, pero donde el diálogo era más en esa línea y con las organizaciones barriales quizás había un diálogo más desde la militancia, de cómo incorporar el consumo como una discusión política, ¿no? En los barrios, cómo el nodo de consumo les permitiría tener otro tipo de inserción territorial, ¿no? Entonces ahí el diálogo también contemplaba esto de la salud, de la procedencia de los alimentos, pero también con esta perspectiva de que el nodo de consumo posibilitara, digamos, otras formas de organización barrial, ¿sí? En torno al alimento, en torno a la soberanía alimentaria, en torno al rol que cumplían los consumidores en toda esta trama. Y bueno, esta sumatoria de factores, digamos, conformó lo que hoy es mercado territorial, en donde los nodos de consumo cumplen un rol fundamental, central, obviamente además de los productores y de la comercialización, pero es lo que permite dinamizar, ¿no? Y sostener en el tiempo esta red. O sea, la verdad que los nodos de consumo son aliados fundamentales en el armado de una red de producción y de comercialización alternativa. Creo que no hubiera sido posible de otra forma. En ese sentido, bueno, lo que hace Mercado Territorial es facilitar el acceso de estos alimentos bajo una lógica no lucrativa ni especulativa, pero sí pensando también la sostenibilidad económica y que no fuera decayendo en el tiempo. En ese sentido, bueno, Mercado Territorial vincula productores de alimentos, tanto cooperativos como de la agricultura familiar, a partir de la intermediación solidaria. Y saldamos algunos debates en relación a la intermediación sí, la intermediación no, y bueno, llegamos a esta síntesis de la intermediación solidaria, ¿no? Donde hay tareas de comercialización, donde se generan puestos de trabajo, ¿no? Donde se genera trabajo, digamos, auténtico, y que pueden prestar un servicio a la comunidad, bueno, a partir de tareas específicas de comercialización. Bueno, mucho trabajo de articulación, de vinculación, de comunicación entre toda esta estructura. Bueno, esto quizás más rápido para que se hagan una idea de lo que soy Mercado Territorial. En este momento hay aproximadamente 100 nodos de consumo en el AMBA y en Capital, que agrupan 3.500 familias. Esto no es estable, esto varía según la estación, hay menos consumo en invierno, por lo menos de hortalizas, y más bueno, en la primavera, ¿no? En el verano, donde hay otra variedad, que es una de las cosas que salen también de reflexión. Ya no solamente se comercializan hortalizas, sino un catálogo de 130 productos de fruta, verdura, quesos y de productos elaborados de la canasta básica. Algo que nos dimos cuenta es que las personas necesitaban acceder a un grupo grande y amplio, ¿no? O sea, había como una intención de reemplazar el supermercado por el nodo de consumo. Entonces, nos vimos en la necesidad de sumar una gran cantidad de productos. Laurita, sí. vamos redondeando. Bueno. Porque te quedan unos minutitos. Ay, bueno. Acá, bueno, el nodo de consumo, yo voy quizás más a contarles cuestiones más cualitativas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el nodo de consumo del Patio de las Rosas,
Ellas son un grupo de mujeres que empezaron en un PH, organizándose con los vecinos. Luego pasaron a una biblioteca popular del barrio en Lomas de Zamora, y hoy, bueno, tienen una red de consumo, creo que de 200 familias, hacen ferias, hacen talleres, hacen actividades culturales. Abajo vemos un nodo de consumo de San Cayetano, que este nodo, por ejemplo, no continuó más, con un perfil quizás más de sector popular, donde habían muchas dificultades por el tema del precio, ¿no? Quizás son precios que no llegan a poder acceder todo el grueso de la población. Acá hay otros nodos, ¿no? El nodo de consumo azulado, en Wilde, el nodo de consumo en La Corbaleta, que también los dos, el azulado es una organización social y el de La Corbaleta son grupos de vecinos, como ven en el garaje de una casa, donde se organizan y bueno, y tienen una red también de productores locales que suman productos al nodo de consumo. Y bueno, y en este dibujito, que es un dibujo animado, lo que hizo un vecino fue representar lo que pasa un día de entrega, ¿no? Entonces, va la gente, porque ellos se entregan en una plaza, bueno, antes del COVID, donde, bueno, va la gente, se parece como un desorden, pero en realidad es una articulación, es una vinculación, es un diálogo, donde están los alimentos, donde están, bueno, sumaron esto del reciclaje cooperativo, bueno, circula dinero, circulan productos y circulan vínculos, ¿no? Y todo en torno, por supuesto, a la alimentación. Bueno, no sé si termino acá, pero quizás después les pueden compartir esto a los compañeros que están. Y bueno, hay un dinero que el nodo de consumo tiene por las tareas de organizar el consumo, esto lo quería decir, y acá un poco en qué lo usan. También se han generado puestos de trabajo en la organización del nodo, pero también mucho, digamos, invertido en el funcionamiento de la organización o en la compra de más productos para fortalecer la oferta de los nodos de consumo. Algunas dificultades por las que nos hemos cruzado, ¿no? Esto del diálogo con los consumidores, llegar al mínimo de pedido, porque se necesita un mínimo de 10 bolsones para que el nodo pueda existir, el manejo de herramientas digitales, bueno, algunos dicen que le generó pérdidas económicas, porque los consumidores piden y después no van a buscar los productos, bueno, situaciones que también se dan de quejas, reclamos, ¿no? Bueno, un poco ahí desnaturalizando justamente las prácticas, ¿no? de consumo. Bueno, muchas gracias. Cortito, pero espero sirva el debate. Gracias, Laura. Va a estar nosotras vamos a poner a disposición de compañeras y compañeros la presentación, así que no se preocupen. Graciela, todo tuyo el espacio de debate. Sácate el micrófono. Estás con micrófono. Silenciada. Bueno, quizás hubiese sido interesante que puedas explayarte un poquito más, pero, por ejemplo, en el bolsón, ¿qué productos ponen? ¿Cuál es la aceptación o no de acuerdo al bolsón? Si eso tiene incidencia en el consumidor, ¿cómo serían los productos que llevan los bolsones, ¿no? La recepción de los consumidores, si hay mayor aceptación de algunos productos y menos de otros. Bueno, el bolsón de verdura, de hortalizas, tiene 8 variedades, digamos, eso también fue todo un proceso de ir armando un bolsón que dé respuesta, digamos, a la necesidad de una familia tipo, ¿no? Pensemos que los productores venían comercializando por cajón, por cantidad, ¿no? Y su producción estaba también diseñada para ese sistema de venta.
Entonces nos fuimos dando una estrategia de armar un bolsón variado, que bueno, que pudiera tener estos productos en transición agroecológica y que pudieran tener diversidad y variedad. La verdad que la temporada más difícil, o sea, el consumidor no puede elegir lo que va en el bolsón, ¿sí? Esa es una primera característica. El productor, según la producción que tiene disponible, arma el bolsón cerrado en la quinta, cumpliendo el criterio de 8 variedades y aproximadamente 6 kilos de peso. Esa aceptación del bolsón cerrado tuvo, digamos, mucho debate porque había, digamos, una necesidad de poder decidir lo que iba, pero porque también venían productos nuevos, ¿no? Me acuerdo, no sé, del Cale, me acuerdo de la Navisa, de productos que no se conocían, que las familias no estaban habituadas a consumir. Entonces lo que empezamos a hacer, bueno, a compartir recetas entre los mismos consumidores y consumidoras también, a compartir formas distintas de preparar algunas variedades, y fue teniendo ya una aceptación, ¿no? Ya cuando viene el Cale dicen, uy, qué rico, lo puedo hacer al horno, lo puedo hacer salteado, lo puedo hacer en tarta, ¿no? Entonces se van como reconstruyendo algunos hábitos. La temporada más difícil sigue siendo el invierno, ¿no? Aunque los productores, por ejemplo, ahora están haciendo en el AMBA batata, papa, zanahoria, ¿no? Que son producciones que hace 5 años atrás no tenían. Sin embargo, bueno, esto de la hoja, de la sobrecarga de la hoja siempre es difícil, ¿no? Como que no, y el repollo, 2 repollos en la heladera se me acumulan, bueno. Entonces, bueno, ha sido un proceso de que los productores vayan pudiendo producir, ¿no? Alimentos nuevos, pero también que los consumidores y consumidoras puedan ir incorporando alimentos y formas de preparación que en otro momento no tenían, no conocían. También se da mucho en los encuentros que hacíamos en la quinta, donde había espacio, ¿no? Para poder charlar esto. Entonces el consumidor le decía al productor, no me pongas tanta lechuga, que el repollo vaya solamente una vez al mes, ¿no? Porque aparte son repollos gigantes, ¿no? Como que ahí se daban diálogos, entonces el productor también sabía, iba como aprendiendo y captando cuáles eran como las necesidades de estos consumidores. Laura, Viteri, muchas Laura. Sí, gracias Lauri, porque es re interesante, sobre todo esto que queremos hacer acá en el grupo, ¿no? Yo hablo porque nadie pide la palabra, ¿eh? Es para que todos hablemos. Yo como soy charlatana, esto que decís, que me parece interesante, que queremos hacer acá en el grupo, es unir la comercialización con el consumo, porque sobre todo muchos de los compañeros del taller nos dicen cómo hacemos para concientizar a la gente y todo. Y de tu exposición me quedé pensando en ese nodo que comentabas que era un barrio un poco más marginal y que se cerró el nodo. Me gustaría que si podés profundizar un poco más, porque si uno de los objetivos del mercado territorial es que tenga un precio justo, no me suena que sea solamente por el precio, sino por justamente lo que estás comentando ahora. O sea, después lo vamos a ver con Fischler, ¿no? Que justamente el consumo de alimentos juega con esta con el amor y la fobia que tenemos de cambiar a productos nuevos. Entonces, mi pregunta es, ¿por clase social puede ser que hay diferencia entre quién quiere Cale o no? Yo el otro día le dije a una amiga mía, sí, hacemos una ensalada, no, pero Cale no, a mí el Cale no me gusta. Yo no sé si lo conoce, pero bueno, a ver, si podemos ahondar un poco más en ese tema. Sí, yo creo que, bueno, que hay bueno, en principio, ¿no? 2 componentes importantes. Por un lado, cuando nosotros empezamos teníamos un eslogan que era contra la inflación, organización, ¿sí? Porque, bueno,
Sabemos en Argentina cómo es la situación inflacionaria y apostábamos a que organizándonos de todas las partes íbamos a poder llegar a precios mucho más asequibles. Lo que vemos en el tiempo es que es difícil, digamos, hay muchos componentes que tienen que ver con los precios del mercado, o sea, el mercado permanentemente interfiere, bien sea por costos o bien sea por cuestiones más simbólicas o culturales, ¿no? El mercado está ahí permanentemente rondando este tipo de experiencias y hubo muchos costos que, bueno, que efectivamente no se pudieron controlar, digamos, y en la construcción del precio influyó en un precio que quizás no nos permitía, voy a usar la palabra, competir con la verdulería de barrio de un sector popular, ¿sí? Entonces creo que ese es un elemento que nos pasó. El perfil del consumidor es un perfil de sectores medios, ¿sí? En su mayoría profesionales, o que tienen alguna trayectoria, digamos, sí, profesional, laboral. Y otra cuestión que nos encontrábamos, digamos, en los sectores así más populares, era efectivamente el tema de los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, en ese momento no tenía el bolsón papa, no tenía Anco, ¿no? Era como un bolsón quizás más de esa producción que estaba en ese momento, ¿no? Mucha verdura, mucha hoja. Y esta cosa de que lo que me rinde, ¿no? Me rinde el zapallo, me rinde la papa, me rinde, bueno, la harina, me rinde esto, porque, bueno, hay que con pocos recursos tratar de tener bastantes porciones, ¿no? Entonces ahí quizás no tuvimos la estrategia o no supimos cómo poder sostener el consumo de este tipo de productos en ciertos sectores. Pero bueno, creo que esos dos elementos ahí hacen a la complejidad de poder llegar a más población. Laura, te hago una pregunta que puso Daniel en el chat. Si podrías explicar cómo se dio el proceso de construcción de los precios en forma colectiva. Bueno, nosotros, bueno, lo que venía comentando hace un ratito, nosotros con los productores hortícolas, fundamentalmente, realizamos una asamblea, le decimos un encuentro que se hace 2 veces al año o 3 veces al año, en donde construimos el precio del bolsón de verdura. Sin embargo, digo, no es en la asamblea donde se define el precio, digamos, de cero, ¿no? Hay un trabajo previo con los productores, en compañía de los técnicos y las técnicas que acompañan a los grupos, en donde hemos tenido algunos criterios, ¿no? De, bueno, esto de los costos de la nafta, de las semillas, de los costos que implica el trabajo propiamente dicho, y vamos viendo cómo la asamblea se hace cada 4, cada 5 meses, y ahí se hace una evaluación de los aumentos de esos costos y más o menos se hace una estimación del precio nuevo. Lo interesante de hacerlo en la asamblea es que primero se transparentan estos costos, ¿no? Porque lo mismo pasa con la comercialización, entonces el eslabón de la comercialización también blanquea sus costos y los aumentos que se tuvieron en esos últimos 4 o 5 meses. Y lo mismo la organización del consumo. Es muy interesante esto porque, por ejemplo, los nodos de consumo, o sea, el debate acá es si la organización del consumo es un trabajo, ¿no? Eso es una gran pregunta que nos ha acompañado todo este tiempo, y si esto al ser un trabajo necesita, digamos, una remuneración tal como la remuneración de la comercialización y como la remuneración de la producción, ¿sí? Entonces en la asamblea también debatimos estas cuestiones de cuánto es lo que necesita una coordinación de un nodo para sostener estas tareas de gestión del nodo. Y bueno, ahí ponemos todo esto, lo blanqueamos, lo charlamos
y da por resultado un precio final al consumidor final. Ningún nodo de consumo puede vender un producto más caro de lo que se pacta en este espacio, y bueno, contempla ese porcentaje que se queda al nodo donde usan el dinero para distintas cuestiones. Pero bueno, el tema de lo que le corresponde al nodo también ha sido de mucho debate, y lo interesante ahí es poderlo transparentar, ¿no? Que el mercado convencional para nada lo hace, es como una caja negra, y ahí compartimos todo esto que surge en la construcción del precio, por eso le decimos que es colectivo. Laura, la última pregunta, y pasamos a que la otra Laura nos cuente de Fitcher. Graciela pregunta si pudieron hacer recetarios escritos. Antes de pasar a la pregunta de Graciela, acá Daniel pregunta si, aproximadamente qué porcentaje representa esa producción para los nodos con respecto a la producción total. Será el precio, ¿no? En vez de producción. Comercialización y consumo. Bueno, el precio aproximadamente es un 55% del precio final, un 55-60% para el productor. Después hay un 30% para la comercialización, o sea, la logística, el equipo, la comunicación, las cuentas, llevar las cuentas, etcétera. Y el nodo de consumo, dependiendo del producto, es entre un 10 y un 16% del precio final de venta. Es lo que queda para el nodo. Perfecto. Acá, Y perdón. La otra pregunta. Te decía. Bueno, lo que fue pasando, nosotros armamos una estrategia de comunicación interna que es el armado de grupos de WhatsApp. Entonces hay un grupo de WhatsApp de coordinadores de nodo de zona sur, hay un grupo de WhatsApp de coordinadores de nodo de Cava, y un grupo de WhatsApp de coordinadores y coordinadoras de nodos de Cava viernes y sábado, porque es viernes y sábado. Y ahí circulaban muchas recetas, enlaces, o la misma gente cocinaba en su casa y mandaba fotos, ¿no? Y bueno, y decía, bueno, le puse esto, le puse lo otro, queda mejor al horno, queda mejor, bueno, en la sartén, etcétera. Entonces juntamos todo esto, hicimos un recetario que está alojado en la página de Mercado Territorial. Pero tenía esta característica, como ninguno de nosotros, digamos, sabe digamos, de nutrición propiamente dicho, entonces lo que hicimos, bueno, vamos a tomar las recetas que los grupos y los consumidores comparten y armamos un recetario que está disponible para la red. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar con la presentación de Laura Viteri. Ahorita nos va a hacer la presentación respecto a la discusión sobre el capítulo 7 y otros trabajos de Cloud Fitcher. Sí, yo tengo que compartir, ¿eh? Espérate un minuto. Sí, busca tranquilo. ¿La ven? ¿Estoy compartiendo? Se ve perfecto. Bueno, ahora lo voy a poner en modo presentación. Ahí va. Bueno, espero que lo hayan podido leer. Lo interesante de esto es que cada uno lee un artículo y va a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, los que no leyeron, hacemos un repasito para poder discutir y ver qué nos... la experiencia de Laura y esto que dice Cloud Fitcher nos resuena, ¿no es cierto?, tanto en nuestro cotidiano como en el trabajo de campo que hagamos como extensionistas, investigadores. Un poco, Cloud Fitcher, que ahí está la foto, es un sociólogo francés, pero que se viene dedicando hace mucho tiempo a la antropología de la alimentación humana. Y un poquito ya en la clase, yo digo clase, me pongo en docente, cuando habló Graciela, que hizo un resumen de todas las variables y de todos los principales autores que tocan el tema del consumo,
Él es el padre de la noción de objetos comestibles no identificables, que ya habló Graciela, que también los usa mucho Patricia Aguirre, porque toma mucho del trabajo de Fischler. Ahí en esta diapositiva le estamos mostrando la tapa del libro que compartimos y que vamos a explicar un poquitito el capítulo 7. Y también es de Fischler esta noción de los hábitos de consumo, y esto está buenísimo con lo que hablamos recién de los nodos de consumidores, que los gorditos se asocian un poco a un consumo más popular y los flacos más a clase alta, que igual esta dicotomía tampoco está de acuerdo Fischler y nosotros tampoco, pero me parece que es una dicotomía que nos lleva como a pensar un poco en el consumo y que sí está relacionado con condiciones culturales y económicas, ¿no? Bueno, en esta presentación vamos a hablar del capítulo 7, que es el comensal del siglo XX. Piensen que estamos en el siglo XXI, entonces es interesante, este libro es de 1990, entonces vayamos nosotros también leyéndolo, haciendo una lectura más actualizada, a ver que igual hay cosas, hablábamos el otro día con las cumpas, que siguen sosteniéndose, porque también el consumo está muy vinculado a la neofilia, o sea, a las ganas de aprender cosas nuevas, pero también a la neofobia, o sea, no nos gustan las cosas nuevas, particularmente en el tema alimentos. Si bien esto no está en este capítulo, él lo nombra en los primeros capítulos de la formación del gusto, que ahí está también las antecedentes de Bourdieu, que habla muchísimo de la formación del gusto en relación a las clases sociales. Después vamos en el capítulo él habla mucho de la evolución del consumo, también relacionada con las clases sociales, y la evolución del consumo la asocia a varios factores como la feminización del mundo laboral, la industrialización y el supermercadismo, o sea, los cambios que hubo en el sistema alimentario, cómo se come hoy, se ha perdido muchísimo la comensalidad y hay el otro día Patricia Aguirre que hablaba de cómo es el consumo en el futuro, entonces estas nuevas conferencias que se estuvieron dando estos días, y decía que cada vez la industria incita más a un consumo individual, dejando de lado la comensalidad. Y Patricia Aguirre decía que esto es un peligro, ¿no?, para una buena alimentación. Después el tiempo y el espacio, cómo lo trabaja Fischler, y es muy interesante porque dice que tanto lo de comer cada vez más solos y de dedicarle poco tiempo al alimento nos puede llevar a gastroanomalías, ¿no es cierto? O anomias, como le dice él. Y después entonces también hicimos un repaso, gracias a que tenemos internet, a ver qué está haciendo Claude Fischler hoy, qué le preocupa hoy a Claude Fischler, porque está vivo, ¿no es cierto? Como diría Susana Jiménez, está vivo, así que tiene cosas nuevas y sigue trabajando y es muy interesante lo que está haciendo. Bueno, entonces un poquito esto del miedo y el amor o cómo se construye el gusto, esto es un capítulos anteriores que habla Claude Fischler, y es interesante mostrar cómo el gusto está atravesado por tantas cosas, que no solamente el gusto es por una cuestión biológica o herencia por algo social o psicológica, sino también cómo nos influye hasta la publicidad, ¿no es cierto? Ahí el ejemplo que él da es para los más viejitos, ¿no? Porque Popeye creo que muchos de los que están acá ni lo conocen. Pero bueno, todo eso nos atraviesa por el tema del gusto. Y después en su capítulo se mete mucho en lo que está relacionado a la evolución alimentaria, hasta por el tipo de trabajo que realizamos, ¿no es cierto? La Francia del 56, él habla más de una cocina del trabajador del obrero, del trabajador de la construcción, que necesita un alimento abundante y saludable, y que después la misma evolución y por los tipos de trabajos que hacemos, cada vez es menos la población que se dedica a trabajos forzosos, que requieren mucho más esfuerzo físico, hace que se pase a una comida más saludable, al menos desde el imaginario, porque esto es lo interesante. Ustedes se han hecho entrevistas a consumidores, no hay nadie que te vaya a decir que las frutas y verduras no son importantísimas en la dieta, pero si después vas a las prácticas, no sé cuánto de frutas y verduras hay en los platos de los consumidores, ¿no es cierto?
Después la evolución también la relaciona con esto que hablábamos hoy de los platos más consistentes, los guisos, que igual vienen muy bien en estos días de frío, a platos que nos muestran como la delicatessen, productos más refinados, pan comemos todos, pero por ahí lo que dice Fischler es que por ahí una clase media o media alta busca un pan integral, con semillas, un pan artesanal. Bueno, eso es lo que ustedes leyeron. Y un poco también esto que lo usa Patricia Aguirre para el título de uno de sus libros, hablar de estos de los gordos más influenciados a las clases bajas y a los flacos de las clases altas. Sin embargo, esto para que hagamos un poco un repaso de esto que decía hoy yo, que no es todo tan dual, los invito a que vean en la plataforma esa de Cinear, hay un documental todo sobre el asado, se llama. Y ahí también, no solamente al hablar del asado, muestra cómo es la sociedad argentina. Bueno, y una cosa como para, aquí lo puse a Samida, el gordo de las carnes, que está en el documental, y lo pongo como para que nos riamos, ¿no? Porque el gordo tiene muchísima plata, es el rey de las carnes en la Argentina, es muy cómico si lo ven en el documental, porque él dice que él no hace asado porque la cocina tiene que estar en manos de las mujeres, y bueno, y esto es un gordo, y no coincidiría con rico, flaco, gordo, pobre, porque este es un gordo con plata, ¿verdad? Bueno, un poco también, esto porque también es interesante que veamos que si bien son sociólogos o antropólogos los que están muy vinculados con los estudios de alimentos, también es importante poder combinar lo cualitativo con lo cuantitativo. O sea, si bien lo cuantitativo a veces decimos que no sería completo si no hacemos también un trabajo más detenido en las prácticas sociales, es interesante cómo Fischler usa muchos aspectos de la economía. Y usa mucho lo que dice la ley de Engels, ¿no es cierto? Que si tenemos mayores ingresos, la proporción de nuestros ingresos a los alimentos va a ser menor. Y después también van a aumentar el consumo de algunos productos más que de otros. Entonces, por ejemplo, si ven acá abajo es el nivel de ingreso que tienen, y las dos curvas de arriba más claritas son las frutas y las legumbres. Entonces, la clase alta, según la ley de Engels, aumenta el consumo de esos productos mientras que mantiene el tema de la carne o las grasas, ¿no es cierto? Mantiene un consumo que no aumenta a pesar del aumento del ingreso. También, en otra exposición actual de Fischler, muestra también esto en donde vemos que esto está más vinculado por el consumo de calorías por persona por día, y vemos que teóricamente crece muchísimo el tema de las grasas y las azúcares. Esto ya es a nivel mundial, y aumenta también el consumo. Por eso es lo que también las gastronomías pueden estar vinculadas a que cuando aumenta el ingreso, también aumenta el consumo de carne, que es lo que está pasando en China, por ejemplo, y que es China, es uno de los países con mayores habitantes del planeta. Esto demuestra que la obesidad termina siendo un problema planetario, ¿no? Lo que respecta a la feminización, es interesante como lo considera, no solamente que la mujer entra al mundo laboral, sino que el hombre también empieza a hacer actividades vinculadas con la cocina. También el hombre se feminiza, no tiene problema de usar perfumes, dice él en el capítulo, ¿no es cierto?, y de hacer deportes, de cuidar su cuerpo. Y nosotras nos planteábamos también que toda esta feminización hoy en día se complejiza con la cantidad de diferentes maneras de pensar el género, ¿no es cierto? Cosas que nos llevan como a pensar en la complejidad que aumenta en el siglo XXI. Después, con el tema de la industrialización, lo voy pasando medio rápido porque creo que ando corta de tiempo, es un tema interesantísimo que nos atraviesa a todos, desde el consumidor más consciente del que estaba hablando Laura hasta nosotros. ¿Por qué? Porque la industrialización vino para quedarse, y vino porque también nos ahorra tiempo.
Hoy nos estamos preguntando, claro, hoy tenemos más tiempo, algunos de los trabajadores que estamos haciendo la labor desde nuestra casa, pero hay mucha gente que ya se está preguntando qué va a pasar cuando volvamos al trabajo, que el tema del tiempo va a ser crucial. Después también la industrialización que nos maneja un poco el consumo por el tema de que está en pocas manos. Fíjense lo que está a la izquierda, estas grandes empresas que manejan casi el 50-60% de lo que comemos a nivel industrial, ¿no es cierto? Después también se empieza a ver una especialización productiva, que esto perjudica también hasta el mismo productor. Laurita comentaba recién lo que les costaba lograr que los horticultores del AMBA variaran un poco la producción, que ahora están haciendo papa, pero si no, siempre hacen lo mismo, porque también le compran siempre lo mismo. Entonces se especializa cada vez más el productor. Y también eso nos provoca a nosotros como consumidores a poder variar poco nuestra dieta, ¿no es cierto? Y bueno, el tema de todo el mundo va a coincidir conmigo que todo el mundo come tomate todo el año y mucha gente ni siquiera sabe que el tomate es estacional, ¿verdad? Después es muy interesante y traté de trasladar lo que él habla respecto a cómo las empresas alimentarias juegan con la medicina en un caso argentino, ¿no es cierto? Como es la gran empresa La Serenísima, que ni siquiera ya es de capitales argentinos, ¿no es cierto? Como ellos, ahí después les vamos a mandar, hay un YouTube, en donde hay una publicidad en donde muestran que la unión o la adquisición y fusión de La Serenísima con Danone, que es una transnacional, en la publicidad lo muestran como que esto va a ser muchísimo mejor para la salud de los argentinos. El ejemplo paradigmático es la publicidad que se hizo de Actimel, fíjense también cómo se visten los de la publicidad con guardapolvos blancos, como si fuesen médicos, mostrando toda la limpieza, el Actimel, que después se comprobó que no era muy saludable. Y otro gigante que viene a modificar nuestra manera de consumir son los supermercados. Y en esto todos, creo que los que estamos acá en esta sala, sabemos muy bien que los supermercados cobran por la posición del producto en la góndola, si bien ahora estamos intentando la ley de góndola, así como lo que nos está costando por el lobby de la industria para el etiquetado en los productos, y después también una cosa interesante es cómo todos esos productos comestibles que casi no son identificables están siempre muy cerca de la caja registradora. Productos que no son saludables, pero que uno mientras está esperando que le cobren, tiene un niño que le dice, mamá, comprame esto, ¿no es cierto? Porque se maneja también mucho, está muy, fíjense esta foto, a ver, los productos que están a la vista mía son los primeros que voy a comprar, y seguramente que son los más caros y los que la industria alimentaria paga para estar en esa posición de la góndola, ¿no? Bueno, después todo lo que está vinculado con lo que decíamos recién de la fusión. Todo esto provoca, según Fischler, también un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Atrás del alimento hay una medicina heterogénea, hay muchos médicos que hasta consciente o inconscientemente promocionan productos que la verdad no son tan saludables. Están también los ambientalistas que están preguntándose cómo vamos a seguir con este sistema que está destruyendo al planeta, el Estado, que también muchas veces tiene que enfrentarse a estos conflictos de intereses por los lobbies que mismo le hacen las empresas, y la justicia. Bueno, todas estas dificultades que él después en el mismo capítulo se pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la transición del saber culinario? A ver, dice, nosotros, ¿cómo podemos enfrentar todo esto que nos llega al plato? Medio como preguntándose, ¿qué pasó de nuestra comida, de la comida de la madre? ¿Cómo esa comida, que es la que a nosotros nos construyó como comensales, está hoy influenciada por las lecturas que podemos leer, por la publicidad? Fíjense esta publicidad de lácteos. Es un yogur que por ahí, si uno después va y lo compra, creo que no sé si va a tener frutillas, pero acá en vez de vender un lácteo está vendiendo la frutilla, o sea, el engaño que hay. Después también la comida esa ancestral que podemos tener nosotros está atravesada también por los viajes, cosa que antes tampoco se viajaba mucho. Eso, por supuesto,
es prepandemia, ¿no? Ahora no viaja nadie, pero vieron que cuando viajamos también incorporamos nuevos sabores y todas esas cosas. Bueno, volviendo a esto de qué está pensando Fischler hoy, también esto que les comentaba, en una de las conferencias que está en YouTube ahí abajo para que si lo quieren escuchar, él muestra la preocupación esta de cómo esa dieta de Occidente, que la pone como en duda, es una dieta de Occidente, se ha trasladado a países en donde se comía de otra manera. Esto ha provocado, fíjense, esto lo dice a nivel mundial, existen actualmente 870 millones de personas que tienen malnutrición crónica y 500 millones de obesos. Y lo muestran estas grandes poblaciones donde se ve mala nutrición en China, obesidad, que cada vez va más en aumento, y esto que les decía hoy, que cada vez los chinos están comiendo más carne, que esto está vinculado con mayor poder adquisitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, en India, la obesidad está creciendo más en los ricos, y aumentando también el consumo de lácteos. Fíjense, esto es de 2014, pero está todo el mapa de obesidad en el mundo. Lo corté acá a la foto porque justo era alguien que mandaba desde Brasil, por eso está escrito en portugués, pero fíjense que Argentina, que uno se piensa que no, estamos dentro de lo que son entre 25 y 30% de la población sufre de obesidad en la Argentina. Fíjense Estados Unidos. Esto es muy interesante también, que en el capítulo un poco lo dice Fischler, tomando la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que dice que se pasa de la vacación de los grandes valores, que sería como la religión o el gran valor que podría ser la familia, según lo que dice él, a las grandes vacaciones. O sea, hace como un juego de palabras que las grandes vacaciones también están vinculadas con el placer individual, con todo esto que cada vez se refuerza más. Y también estas preocupaciones que tiene con el tiempo, el individuo y el tiempo. La alimentación ya no estructura el tiempo, es el tiempo quien estructura la alimentación. Y esto está vinculado con esto de que todos lo podemos decir, que las amas de casa también lo dicen, no tengo tiempo, me traen un bolsón lleno de verduras, encima hay que lavarlas, no sé, todo esto va en contra de una salud, sí, de una vida más saludable. Es muy interesante esto del tiempo dedicado a la cocina, que hace Fischler en una charla TED, que está a disposición, o sea, ponen Claude Fischler, charla TED y les va a aparecer, en donde muestra que es interesante, uno que dice, bueno, le dedica poco tiempo a la comida, podría ser más flaco, porque quiere decir que no come. Sin embargo, aquí sí viene lo cualitativo, él dice, en México, Canadá y Estados Unidos le dedican poco tiempo a la comida. Los países que están en el extremo son Francia, Nueva Zelanda, Japón, y él dice que justamente cuanto más tiempo le dediques a la comida, es que estás comiendo más saludable también, porque dedicarle tiempo a la comida no solamente es consumirla, sino prepararla. En cambio, si vos no la preparás, ¿qué estás comiendo? Alimentos industrializados quizás, ¿viste? Se abrís una lata de zapallito o una lata de lentejas, decís, estoy comiendo sano, pero estás comiendo una lata de lentejas, que no es lo mismo que comer una lenteja más saludable. Y también lo muestra en otros ejercicios que hace comparando un poco la Francia del 88 con la Francia del 2010, que también y Estados Unidos, que es el rojo, por supuesto, muchísimo menos horas que se le dedican al día al consumo. Después, brevemente, esto de... cerrando. Dale, esto brevemente también, él por supuesto es francés y defiende muchísimo al comenzar francés, pero también es interesante que si bien todos estamos comiendo mucho más solos que antes, todas las sociedades, también cómo elegís comer. Por ejemplo, el francés, que es el que ven del lado izquierdo, igual sigue manteniendo algunas pautas de la cocina más familiar, tiene una canasta de pan, un vino. En cambio, fíjense, la mujer de Estados Unidos come arriba de un auto y come mucho menos comensalidad tiene en su propio plato. Bueno, lo voy a pasar esto, total, esto lo pueden ver, acá son tipos que estudian el consumo en Estados Unidos y dice, ¿cómo puede ser que haya tantos gordos cuando nosotros le damos tanta información a la gente? O sea,
todos estamos mucho más informados y sin embargo estamos también cada vez más gordos, ¿no es cierto? Bueno, y ahí terminamos. Ya descontacto. A ver, dejo de compartir. Listo. Bueno, muy buena la presentación, las dos presentaciones. Ahora un poco la idea sería que preguntarnos qué pasa al leer o escuchar Fischler o haber escuchado a las dos Lauras, desde la experiencia de la vida cotidiana, o sea, en cuanto a experiencias del trabajo en los territorios, y en este caso del mercado territorial, y también cómo nos atraviesan todas estas cosas que está diciendo Laura, no solamente en lo que queremos estudiar o estudiamos o en nuestras experiencias, sino en qué nos pasa a nosotros. Preguntarnos, quizás alguno de ustedes se anime a contar cómo ha sido, si ha habido cambios en sus consumos o no, de acuerdo a esto que planteaba recién Laura, esta cacofonía que dice Fischler, que estamos informados pero mal informados. ¿Qué quiere decir? Que recibimos mucha información y contrapuesta, lo que están a favor de una cosa, lo que están a favor de otro, ¿no? Si bien las tendencias vienen cambiando en cuanto a disminución de las carnes, posiblemente, no solamente en los sectores altos fundamentalmente, y un aumento del consumo de frutas y verduras también en sectores altos. Pero en el caso de China, por ejemplo, lo que planteabas vos, Laurita, por ahí ellos no tuvieron acceso a la carne como tuvimos nosotros. Entonces, siempre, así mismo también lo vieron los franceses, un ascenso del consumo de carne como que es bueno para comer, lo que plantea Harris, ¿no? Que la carne tiene un valor simbólico en muchas sociedades y que no las pierde, ¿no? Como que cuando ascienden los ingresos, también asciende el número asciende el consumo de carne. Pero bueno, esto está en el siglo XXI, parece que se está revirtiendo. Y se está revirtiendo porque la pregunta es, ¿hay más conciencia de la ciudadanía con respecto a los consumos? ¿Qué es lo que está pasando en algunos sectores? ¿Alguien podría contestarme esta percepción que tiene sobre esto? Hola, ¿Sí? sí, Laura, Laura. ¿qué tal? Otra Laura. Otra Laura, sí, hoy estamos como... Como las Lauras. Mira, una cosa que a mí me dio en el ojo, digamos, de este capítulo tan interesante que leímos, es que, digamos, lo iba leyendo y en la mayoría de las cosas asentía, como decía recién Laurita Viteri, te das cuenta que es del siglo pasado, digamos, en algunas cuestiones, y entonces iba, bueno, asintiendo y todo, y en un momento es como que me da en el ojo, en una actitud que yo tuve y sostuve y sostengo todavía, aunque ahora lo voy a replantear, que es el tema de los etiquetados, ¿no? Yo siempre hice mucha guerra, digamos, con que se etiquete todo, que diga de dónde viene, la huella de carbono, si es agroecológico o no, si tiene soja transgénica, si tiene... Y en realidad lo que vos estás buscando es sentirte menos culpable con eso que estás comprando. ¿A qué me refiero? ¿Me explico? Yo durante mucho tiempo gasté energía con este tema de los etiquetados. Ah, ¿se corta mucho mi audio? Más o menos. Ahora no. Invertí mucha energía pensando que eso era lo correcto, y en realidad lo que quería era salir de la falacia del envoltorio, digamos, ¿no? Eso es algo que me marcó del capítulo, porque es como que te ubica y dice, bueno, mirá, si querés ser, como dice
un consumidor original, volvé al original, no te hace falta comprar algo que esté envuelto en nylon y que necesite 20.000 etiquetas. Y otra cosa que por ahí también me gustó mucho de este capítulo, más allá de cosas concretas, son algunas definiciones, ¿no? Como dice, una definición que dice el sincretismo transcultural culinario. O sea, vos ahora vas a un restaurante, a un lugar donde te provean alimentos, y tenés tacos, chop suey, comida cantonesa y asado, todo en la misma carta, ¿no? Y entonces empiezan a armar esos sincretismos, y son cosas que por ahí no las había puesto en el terreno de la percepción, digamos, concretas. Estaban ahí, pero hasta que no las leí no me había dado cuenta de que era así. Y preocupante sí me resultó el tema del tiempo, del comensalismo, ¿no? Y cómo recuperamos dentro de esta pandemia el gusto por cocinar, porque de repente estuvo el tiempo para cocinar. Nosotros, bueno, en general, en casa se consumen muchas verduras, ya sea de nuestra huerta, o también compradas así en nodos de consumo. Y esa no es una dificultad, aunque sí cuando llega el día que llega el bolsón, decís, pucha, yo ahora tengo que lavar todo esto, pero nada, lo hago con alegría y con gusto. Pero sí veo que para mucha gente te dice, ¿y qué voy a hacer con toda esa verdura? Y vos mirás si es una familia incluso más grande que la tuya. Y decís, ¿cómo que voy a hacer? Comerla, ¿qué vas a hacer? No es para ponerla de adorno. Pero sí se ha abandonado, digamos, ¿no? El fast food es también una baja de calidad, digamos, en el tiempo del comensalismo. Esas son cosas que me resultaron que me marcaron mucho del capítulo, y bueno, nada, lo quería remarcar. Y yo creo que yo creo que para muchos de nosotros, muchos de la población del mundo, calculo que será mundial porque la cuarentena o la pandemia o el encierro lo sufrimos mundialmente, yo creo que muchos vamos a volver a otro estado, que ya no vamos a volver atrás en esto adquirido, creo. Bueno, y nada, porque así pueden opinar los demás. ¿Puedo? Me insta a reflexionar mucho lo del artículo con el tema de lo que planteaba Laura de mercado territorial, esta dificultad de los precios para que en los sectores populares se pueda acceder a otro tipo de alimento. ¿Cómo acompañamos las experiencias para que puedan acceder a alimentos saludables desde los sectores populares? Y eso me parece que es muy interesante, la experiencia de la formación del nodo desde el encuentro productor-consumidor, productora-consumidora, esa construcción colectiva en conjunto, me pareció súper interesante porque creo que estamos acostumbrados a acompañar a los productores y productoras desde el aspecto de la comercialización, cómo vender más, pero no estamos acostumbrados a trabajar desde la educación al consumidor y a la consumidora, para poder recuperar, digamos, estos valores de la comensalidad y de aprender a ver dónde compramos lo que comemos y qué hay detrás de quien elabora el alimento, ¿no? Empezar a volver a ver eso
para darle valor a productores y productoras, y que sea a la vez accesible, que no sea un consumo de élite. El tema de eso me preocupa mucho en el trabajo como acompañamiento desde INTA, ¿no? Me resultó interesante la propuesta de mercado territorial, y estaría bueno poder replicarla y profundizarla. Está bueno lo de los nodos de consumo, tal vez. Hacer una tarea pedagógica en ese sentido. Hola, no sé si puedo hablar yo o había alguien antes. Hola. Adelante, Fabiana. Hola, ¿cómo están? Bueno, obviamente que coincido un montón con lo que se estuvo hablando con respecto al autor y con lo que estuvieron compartiendo las demás compañeras. Y sigo reforzando esta idea, ¿no?, de que la elección de un alimento es mucho más compleja de la que creemos, bueno, por todo lo que ya han estado hablando ustedes. Yo formo parte de un emprendimiento acá en la ciudad de Bolívar, y en un principio el emprendimiento surgió para que las personas puedan ¿no?, acceder a otro tipo de alimentación, como es, bueno, yo hago toda comida vegetariana a base de legumbres y de verduras, y ha sido todo un desafío este último tiempo, o sea, estos 4 años que vengo desarrollándolo, y que siempre, que como ustedes también decían, ¿no?, siempre fue acompañado desde un conocimiento de cómo se produce ese alimento, de dónde surge, cómo se elabora, como para que las personas lo puedan ir eligiendo. También he intentado en todo este proceso como vincularme con productores, para traer alimentos que se sepan su origen y que hayan sido cultivados de una manera agroecológica. También he intentado trabajar con productores de la feria de acá, y eso ha sido un poco difícil, como que hay también un poco de... No sé bien qué es lo que pasa, pero no ha sido tan fácil poder tener sus verduras y armar bolsones, así como en otros lugares se hacen los nodos, acá en Bolívar. Y eso que yo me he acercado a los productores, me he acercado a sus cultivos, he contado cuál es nuestro propósito, pero no ha sido tan fácil poder que ellos puedan delegar también sus producciones a un punto o sea, a un local, básicamente, que es lo que hay acá en Bolívar. Sí me he unido a otros productores y a otros proyectos locales. Hoy en día tenemos un espacio colaborativo, es decir, este espacio se abrió a que otras personas puedan participar. Pero bueno, básicamente todo lo que nosotros estamos haciendo de brindar esto de una comida en una vianda, va acompañado también de promover que las personas puedan volver a cocinar, que si bien esto es como para resolver, que es lo que la gente nos dice, que les resuelve la comida de mediodía de una manera saludable, pero siempre promovemos talleres, buscamos que vayan un poco más allá de venir a retirar la comida, y que vean el origen que hay detrás de ese alimento. Y bueno, nos hemos ido adaptando también a las necesidades, pero con este propósito, de que más personas puedan incorporar las legumbres y las verduras. O sea, en un principio arrancamos todos con comida casera del día, y ahora lo casero también lo frizamos para las familias que necesiten consumirlo, no sé, en otro momento, o compartir más que una vianda. Entonces, como que pasan muchas cosas en este espacio, en este local, porque generamos muchas conversaciones, y también somos un poco flexibles a lo que nos van demandando, ¿no? A todo lo que van necesitando y lo que va pasando en el día a día. O sea, todo el tiempo vamos aprendiendo nosotros y ellos van aprendiendo de nosotros, y vamos buscando un punto en equilibrio. Bueno, básicamente era eso, era un poco aportar también otra experiencia diferente, por ahí sí de un lugar más comercial, como es un local, pero con todo esta beta más social que nosotros buscamos, y más de conciencia de la alimentación. Sí, Bueno, buen día. un poco Yo también entonces. quería, Bueno, sí. sí, si puedo, sí, 2 minutos también. Sí, buen día a todas. Yo estoy acá en Chaco, en Gancedo, al sudoeste de Chaco. Estamos en una zona a 3 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Es difícil acá
Yo hace 13 años que trabajo en INTA, primero estuve en ProHuerta, bueno, y ahora estoy acá más generalizada la actividad, y el tema de la alimentación, del consumo de la verdura, es muy difícil en esta zona. A nosotros nos cuesta un montón, o sea, armar la venta de ferias, si bien después de mucho tiempo hemos conseguido que productores puedan vender su verdura, nos cuesta que lo también. Acá quedamos la papa, el zapallo y la cebolla y tomate y por ahí lechuga, y no hay otra. Hemos hecho cursos de alimentación, cursos de repostería, cursos de todo, pero cuesta mucho. Y el tema, se intentó ferias, pero tampoco venden puerta a puerta, o sea, es otra, comentar otra realidad también, y que ahora, después de mucho tiempo, también con un proyecto Chef, que es una manera de comercializar verduras para pequeños productores, es una metodología que estamos tratando de implementar de Japón, tratar de que los productores puedan vender y vean la posibilidad de generar un ingreso también, y el comer sano, saludable, fresco, acá nos cuesta mucho. Si bien se promociona de las escuelas el comer saludable, eso, también el poder adquisitivo de la gente cuesta. O sea, es más fácil comer un arroz, una polenta, un fideo, qué sé yo, con algo, que incorporar verdura. O sea, esta es una zona difícil. Eso quería comentar nomás. Sí, perdón, nadie pidió la palabra y a las 12:30 tenemos que entregar la sala. Pensaba, escuchando a las compañeras y las exposiciones, ¿no? Y bueno, el material, vinculado al tema del deterioro en la calidad de la alimentación. Fischler planteaba que con la inserción de las mujeres en el mercado laboral, aquellas casas donde las mujeres no están para organizar estos temas, y creo que me atraviesa no solo profesionalmente, ¿no?, sino personalmente, es como que él, bueno, situado en el contexto sociohistórico en el que él estaba, viendo que se deteriora la calidad de alimentación. Y acá, con lo que decía Tania también, esta cuestión, hay otro autor que se llama García Canclini, él dice que en un contexto de sistema consumista ligado al capitalismo, los mediadores para instalar, digamos, estos hábitos, estas costumbres, este sistema de consumo, son la familia, son las distintas instituciones por las que atravesamos, y la familia es una de las más importantes. Ahora yo digo, toda la carga de eso está en la mujer. De algún modo se corrió del rol que el sistema patriarcal le asigna en la cocina, y ¿qué pasó? O sea, nadie asume el rol. Y pensando también en lo que Laura planteaba de los nodos, digo, bueno, estos nodos, le quería preguntar en algún momento, ya se nos acaba el tiempo, pero si los organizaron mujeres, o pensar cómo los nodos dan respuesta para que, más allá del avance social, que con toda mi alma espero que avancemos en repartir las tareas domésticas como corresponde, pero por el momento eso no pasa, porque al día de hoy, en 10 familias, en 7, las tareas de escuela en la casa se están ocupando en pandemia las mujeres, o sea, que ya nos podemos ir imaginando que tampoco se van desplazando tan equitativamente estos roles. Estos nodos pensados también, digamos, en función de esta realidad de que quien sostiene esa alimentación, quien transmite la costumbre de qué comer y de cómo comer, pensando en una alimentación más sana, terminan siendo las mujeres en los hogares. Y es como difícil, porque, bueno, no tengo respuesta, tengo más preguntas, tengo más inquietudes para pensarlo con el tema de la buena alimentación, o de más información, o estas cuestiones.
Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Nosotros a las 12:30 tenemos que... acá dice Graciela Fischler, diría la fábrica se devora la cocinera. Bueno, sí. 12:25, si alguien Yo quiere decir... quería, sí, Sí. una cosita. No, en función de esto que decías vos, Celia, bueno, efectivamente lo que vemos en las experiencias de los nodos, un gran porcentaje de nodos está coordinado, impulsado, promovido, militado por mujeres, ¿sí? Muchas mujeres de ellas vienen de militancias previas en otras áreas, en otros ámbitos, y muchas mujeres de ellas vienen más con esta intención de acceder a alimentación más saludable, ¿no? Muy vinculado también bueno, a mejorar la salud y la nutrición de sus hijos y sus hijas. Y desde ahí surge, bueno, esta motivación de organizar el consumo o de sumarse como consumidores o consumidoras a espacios como este. A mí una de las cosas que yo también quería decir que me generó lo que presentó María Laura es que me parece que tenemos que seguir como promoviendo y pensando múltiples estrategias para, para promover o para discutir y disputar la alimentación saludable en los barrios, ¿sí? O sea, llámese nodos de consumo, círculos de consumo, almacenes populares, comedores comunitarios, pero me parece que estas estrategias colectivas, ¿no? Organizativas de la comunidad, y donde el Estado tiene que poner la mirada y apoyarlas y fortalecerlas y darles también una legitimidad social. Me parece que son estrategias que nos pueden ayudar mucho a dar esta batalla ante el individualismo del consumo, ¿no? Porque, bueno, me parece que se nos presenta esto, bueno, un sistema que nos ha individualizado en muchas dimensiones de la vida, y una de estas dimensiones tiene que ver con la alimentación y el consumo. Entonces, bueno, estos espacios colectivos terminan siendo espacios de aprendizaje, ¿no? De recuperación de conocimientos, de ayuda mutua, de resolver dudas en conjunto, ¿no? Porque son muchas digamos, las luchas, tanto individuales, subjetivas, como familiares, y bueno, entonces estos espacios de organizar el consumo y de vincularse a este tipo de redes nos permite dar batalla, digamos, acompasada, ¿no? Acompañada digamos, al individualismo, de toda esa carga también cultural vinculada a qué debemos comer y cómo y cuándo, etcétera. Por lo menos yo lo veo mucho en la experiencia, como estos grupos se van generando como espacios de contención para modificar estas prácticas. Bueno, sí, yo leo lo que dice el chat, les cuento que pensábamos un próximo encuentro para fines de julio o principios de agosto, para ir tirando nomás una fecha. Acá Liliana dice que está de acuerdo con Laura en lo de pensar múltiples estrategias. La alimentación es multidimensional, como lo ha explicado también Patricia Aguirre en el texto que leímos anteriormente. Bueno, muchos saludos y felicitaciones. Laurita Viteri también dice que hay que disputar la cocina a la industria. Y bueno, yo diría que no hay que cargarnos de tanta responsabilidad a las mujeres. Mirá qué clave quedó el rol en el tema de la alimentación nuestro, ¿no? Y en disputar con otros modelos de consumo. Bueno, los tenemos, lamentablemente yo seguiría, pero tenemos que entregar la sala, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Que estén gracias a bien. ustedes, gracias. Hasta la Y próxima. a comer sano, Hasta compañeras. la próxima. Vamos a almorzar. Sí, La muy bueno. próxima hacemos un recordatorio de 24 horas, así que... Bueno, estaría bueno. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.
Celia, por favor, cerrar la reunión para todos o pásame el anfitrión. Gracias. ¿De grabar? Ah, sí, cerrar el grabar.